Estoy solemnizando la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor, que fue este viernes pasado, y es memoria del domingo, cuarto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, sobreviniendo Cristo, pontífice de los bienes venideros, por un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho a mano, esto es, no fabricado, no de fábrica material, ni con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario, obtenida la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de la ternera esparcida santifica a los contaminados, cuanto a la limpieza de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirvamos a Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador del Nuevo Testamento, a fin de que, interviniendo su muerte para expiación de las prevaricaciones perpetradas bajo el primer testamento, reciban los llamados por Dios la promesa de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Los judíos, por cuanto era la Parasceve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, pues era muy solemne aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitasen. Llegaron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, con el que había sido crucificado. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Y el que lo vio es el que lo atestigua, y su testimonio es verdadero. Antes de comenzar, quisiera recordarles que que vamos a poner ahora en los videos donde se pone el sermón, que lo ponemos en internet. Vamos a poner la referencia bancaria para aquellos que quieran hacer algún donativo para ayudarme con mis necesidades. Entonces esa referencia bancaria va a estar debajo del video para que los que puedan y que deseen hacerlo lo puedan hacer. Después de la Santa Misa tenemos unas hojas, unos volantes que hemos imprimido con uno que habla de la devoción de la Divina Misericordia, que muchos creen que es una devoción que está bien, pero ahí esa devoción, en esas hojitas está explicado por qué, por ejemplo, los papas antes del concilio habían prohibido esta devoción. Entonces hay mucha gente que está engañada y cree que todo eso es normal, pero en esa hojita está explicado, bien documentado, las razones por las que esa devoción no está aprobada por la Iglesia. Es más, está prohibida por la Iglesia. También tenemos otro segundo volante sobre una acusación que se hace seguido al tiempo
de la Edad Media y a la Iglesia, de que en otros tiempos se creía que la tierra era plana, y en esa hojita explica cómo da referencias de autores antiguos que ellos no creían en la tierra plana, sino ya en la Edad Media se pensaba que la tierra era redonda. Así que es una falsa acusación que se hace muchas veces por los enemigos de Dios contra el cristianismo para desprestigiarlo, y ahí se muestra que no es verdad, es una mentira. También pues hay siempre malas novedades con este Papa Francisco, que acaba de decir hace poco, con palabras muy ambiguas y que parecen decir que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no hay Dios. O sea, que se habla de que Dios no se debe hablar de Dios, que se debe hablar sino de las tres personas. O sea, son expresiones que desconciertan al pueblo fiel y que crean más inquietud en la fe de la cristiandad. Así que bueno, es bueno saber, para saber qué es lo que está pasando en la Iglesia. También me acaban de mostrar una fotografía del Papa que lleva dos cruces, la cruz habitual que lleva, más una cruz de colores del arco iris. O sea, el Papa lleva las dos cruces. O sea, es algo tremendamente escandaloso esas cosas así que ese tipo de cosas ya no se cuentan a los fieles ni se informa a los fieles en la fraternidad, en la neofraternidad San Pío X, pero los fieles deben saberlo para que puedan rezar más, para que imploren a Dios, pues que Dios arregle todos estos problemas que hay en la Iglesia actualmente. Y es bueno saberlo, no es para que nos hagamos depresivos, pero es para que recemos más, para que hagamos más méritos y que nos apeguemos más todavía a nuestras convicciones y a la tradición de la Iglesia. Es bueno saber lo que está pasando, ¿verdad? Y es, entre otras cosas, eso que les cuento, pues es bastante grave. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estoy solemnizando en esta misa la fiesta de la Preciosísima Sangre. En este mes de julio se venera particularmente esta devoción a la Preciosísima Sangre, así que yo les aconsejo que digan todos los días las letanías de la Preciosísima Sangre, que está en el manual del ejercitante. La pueden decir, es un consejo, pero pienso que en este mes sería bueno de que todos pudiéramos decir. ¿Y por qué tenemos que tener tanta veneración por la Preciosísima Sangre? Pues es el precio de nuestra redención. Y esta fiesta tiene una significación eminentemente de expiación. El sentido de la expiación que hoy se pierde, que hoy la gente ya no tiene ese sentido de la expiación. Hay que expiar nuestros pecados, debemos hacer penitencia, debemos expiar incluso los pecados de los demás, del mundo, para que Dios se aplaque en su ira y que no nos castigue como lo merecemos. Entonces son las almas que expían, que obtienen muchas gracias de Dios. Por eso el demonio teme mucho a esas congregaciones que parece que no hacen nada y que están encerrados y que se dedican a la oración, a la contemplación, y que obtienen la misericordia de Dios sobre las
naciones, sobre la sociedad, sobre el mundo, y que por eso Dios no nos castiga tanto, porque hay personas todavía que expían, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros como cristianos expiamos, pues lo que hacemos es ofrecer a Dios ante todo, sí, también nuestros pequeños esfuerzos, nuestros pequeños sacrificios, pero es ante todo ofrecer a Dios el sacrificio de Jesucristo, ofrecer la pasión de Jesucristo, ofrecer la sangre de Jesucristo, y al unirnos a esa pasión, nosotros estamos obteniendo gracias. No es nuestro mérito personal solamente, porque nuestro mérito no es meritorio si no está unido a la pasión de Cristo. Así que siempre que hacemos nosotros algo en nuestras oraciones, en nuestras penitencias, hay que tener en cuenta que todo está fundamentado en los méritos de Jesucristo, y al unirnos a Él con nuestros pequeños méritos, pues nuestros méritos adquieren un gran valor, porque están unidos a los méritos de Jesucristo. Y es el sentido de la expiación cristiana que todos debemos hacer, y cada vez que expiamos, pues siempre es uniéndonos a los méritos de Jesucristo, y así nuestras obras adquieren un valor nuevo, un valor muy grande, aunque humanamente hablando, pues nosotros no podemos meritar la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero ya esta unión de nuestros pequeños esfuerzos, nuestras pequeñas penas, nuestras dificultades, nuestros trabajos de todos los días, todo aquello que nos cuesta, que nos hace sufrir, puede ser ofrecido. Así que no olvidemos, es una buena costumbre, es muy importante que cuando nos levantemos en la mañana ofrezcamos a Dios todas nuestras obras, y en la noche también se puede santificar el sueño. Así que el sueño hay que ofrecerlo a Dios. El sueño es para reparar nuestras fuerzas, para servir mejor a Dios. Así que hay que ofrecer a Dios todo en unión a la pasión de Cristo, ¿verdad? A veces no pensamos en eso, pero ya implícitamente siempre es así, ¿verdad? Todos nuestros actos cristianos sacan su valor original de la pasión de Cristo, así que implícitamente ya lo sabemos, ¿no? Pero a veces es bueno recordarlo y es bueno decirlo. Así que nuestros pequeños cruces de cada día, nuestros trabajos que son difíciles, pesados, ¿verdad? Todos tenemos algo que ofrecer, pero que no sea el sufrimiento estéril de aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza, que no tienen caridad. Es una desgracia. Hay personas que mueren y como si no murieran, porque no han ofrecido ese sufrimiento, ¿verdad? Hay personas que están lejos de Dios y mueren impenitentes. Ahora que hay esta guerra en Europa, en Ucrania, hay que pedir por toda esa gente que muere a veces de una manera repentina, que tal vez no tienen ni tiempo de pedir perdón a Dios de sus pecados. Hay que rezar por ellos, pobres personas, sea que estén de un lado o de otro. Nosotros debemos pedir por sus almas. Así que esa es lo que es el gran drama. Cuántas personas no mueren cada día en el mundo y nadie reza por ellas, y quién sabe qué será, qué suerte tengan sus almas. No podemos ser indiferentes, no podemos ser... hay personas que ven que un animal sufre y se compadecen hasta las lágrimas,
pero no se compadecen de su prójimo que tiene una vida eterna, que está destinado a la eternidad y que sufre mucho más. Y esa dureza, esa falsa misericordia que hoy hay, cuando no hay que tenerla o cuando no es importante, sí piensan, y cuando es importante no piensan en eso. Así que debemos compadecernos de las almas que viven lejos de Dios. Hay que tener corazón, hay que tener compasión. Dios nos dio ese ejemplo y por eso Él murió por nosotros en la cruz. Pero la inteligencia del hombre después del pecado original está trastornada, está como oscurecida, y no ven lo que es más importante, no ven que su alma es lo más importante, y están ahogados en estas preocupaciones humanas, temporales. E incluso aquellos que dicen que tienen la fe, que creen, que se dicen católicos, están cegados también, porque no ven la importancia de vivir en estado de gracia, no ven la importancia de prepararse a la eternidad en este pequeño periodo de nuestra vida que se va a acabar muy pronto, que aparece largo, pero es una ilusión. No es verdad, no es largo. La eternidad no tiene fin. Y de este pequeño momento en que estamos en el mundo depende toda una eternidad. Entonces es muy razonable que nos preparemos y que vivamos siempre en esta expectativa. No podemos olvidar eso, es importantísimo. Sin embargo, los católicos no tienen fe y dicen sí, es cierto, pero después siguen su vida como si no existiera la eternidad, como si no existiera Dios, como si no existiera un castigo, como si no tuvieran alma, porque cuando uno tiene alma y es consciente, pues uno dice, bueno, es que yo tengo que rezar, yo tengo que confesarme, pero ellos viven inmersos en las preocupaciones corporales, materiales. Es como si ellos no creyeran que tienen alma, y su alma es lo más importante. Así que debemos preocuparnos de nuestra alma, que esté en gracia de Dios, que nuestra alma se mejore, que crezcamos en la virtud, en el amor de Dios, en la fe, en todas las virtudes. Eso debe ser nuestra preocupación, porque en base a eso seremos juzgados, ¿verdad? Entonces hay personas que viven ciertamente las necesidades materiales, pues hay que ocuparse de eso, pero no como un fin principal, y no darles tanta importancia como para que ya olvidemos de rezar o de vivir en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces ciertamente en una casa pues siempre habrá que comer, ¿verdad? Habrá que preparar la comida, es normal, es importante, es necesario, pero no es lo más importante. Es cuando uno pierde de vista lo más importante, que uno se está cegando y que uno vive como si Dios no existiera, aunque diga esta persona que cree en Dios, que dice yo soy católico, pero su vida no se nota. Entonces eso se llama ceguera espiritual, y todos tenemos algo de eso, Si la gente viera la necesidad que tiene de Dios, yo pienso que si un sacerdote fuera por la calle, todo el mundo se arrodillaría delante del sacerdote para pedirle su bendición o su perdón,
todo el mundo lo haría, porque es grandísima la necesidad que tenemos de Dios y grandísima la necesidad que tenemos de sacerdotes católicos según la tradición, pero la gente ya no ve esa necesidad. Yo he estado en hospitales y gente que está muriéndose, no se le ocurre, cuando ve un sacerdote, no se le ocurre ni siquiera pedirle una bendición, no se le ocurre pedir al Padre, decir, bueno, confiéseme o algo. ¿Por qué no se les ocurre? Y esa gente tal vez sea creyente, sea católica. ¿Por qué esa ceguedad? Pues es la ceguedad humana, todos tenemos algo de eso y no valoramos nuestra eternidad. Es ahorita que se decide todo, ¿verdad? Y aquellos que creen dicen, yo con que me salve es suficiente, como dicen, que Dios me encuentre confesado, ¿verdad?, en la día de mi muerte. No es suficiente, es lo mínimo, no hay que ser tan mezquinos, tan superficiales para decir, me basta que esté en estado de gracia. Hay mucha gente que se condena porque nada más creen que es suficiente con que se salve, y como esa mediocridad induce a muchas cosas anormales y pecados, pues incluso a veces ni siquiera se salvan. Así que nosotros debemos aspirar siempre a algo más, no a lo mínimo, ¿verdad? Es como cuando alguien, como un niño que avienta una piedra, la avienta siempre más alto de lo que quiere, donde quiere llegar, para que la piedra va a ir cayendo y va a caer un poquito más abajo. Entonces él tira la piedra más alto y así ya alcanza a llegar un poquito más arriba. Entonces así debemos ser nosotros, ¿verdad? O sea, queremos salvarnos, pues no quiero solo salvarme, yo quiero crecer en la santidad, en la virtud, para que, quién sabe, yo me salve, porque nadie tiene la garantía de que se va a salvar. Y Jesucristo decía, sí, porque muchos intentarán salvarse, hablando del cielo, dice, muchos, el camino es estrecho y muchos intentarán salvarse y no se salvarán. Así que no hay que ser tan confiados y decir, es que yo ya dije, de vez en cuando digo una oración o de vez en cuando me confieso, ya estoy asegurado que me voy a salvar. Cuidado, no hay seguridad. Hay muchas cosas que pueden pasar y que estamos realmente en orden con Dios. Así que esa solicitud constante debe ser. Los santos temblaban cuando pensaban si se iban a salvar. Los santos tenían tanto temor que decían, a lo mejor puede ser que yo no me salve, ¿verdad? Y San Felipe Neri rezaba y decía, Dios mío, pon tu mano en mi cabeza, porque capaz que mañana me hago musulmán. O sea que el hombre es tan voluble, tan débil, que puede hacer todo bien y a momento dado cambia de parecer o hace un pecado grave. Hay muchos casos de personas que pecaron, se habían confesado y pecaron después de haberse confesado y murieron así, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos ser así como sentirnos tan seguros de nosotros mismos. De Dios sí podemos tener seguridad, es el objeto de nuestra esperanza. Dios no falla, Dios no puede fallar, pero ¿de dónde está nuestro temor? No está del lado de Dios, está del lado nuestro.
debemos temer a nosotros nuestra inconstancia, nuestra debilidad. Del lado nuestro sí hay mucho que temer, y era en ese sentido que los santos tenían temor y decían, bueno, yo soy desesperado. Un santo le preguntaron, un santo decía, no me acuerdo qué santo era, pero decía, estoy desesperado, decía, y le decían, ¿cómo es posible que estés desesperado? Sí, yo estoy desesperado de mí mismo, pero de Dios tengo toda la confianza. O sea, no era que una desesperación que es pecado, era esa conciencia de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, pero al mismo tiempo una confianza absoluta en Dios. Así que en ese sentido no hay nada que temer del lado de Dios, pero nosotros le podemos fallar a Dios. Ahí está el problema, y ahí es donde debemos tener miedo, ¿verdad? Dicen que San Jerónimo, cuando él pensaba en el juicio final, él temblaba completamente, todo su cuerpo temblaba de horror, de cómo va a ser ese día del juicio. Hasta se sacudía su cuarto donde él estaba del temor que tenía San Jerónimo, un gran santo. Y al ver hoy los católicos superficiales que se sienten tan seguros de que van a ir al cielo y no hacen que lo mínimo, ¿verdad? Mientras que San Jerónimo pues toda su vida vivió como un penitente. Entonces cuidado, hay que tener mucha humildad. Ciertamente nuestra confianza está puesta en Dios, ¿verdad? Del lado de Dios no hay nada que temer, porque Dios no falla, no puede fallarnos, pero es nuestra parte, de nuestro lado, que sí hay que temer. Entonces así que debemos todos los días no vivir en la inquietud, porque no es bueno tampoco la inquietud. Hay que tener un santo temor que es muy benéfico, es un temor que no lleva a la tristeza, que no lleva a la desesperación, pero sí una santa prudencia, un santo temor constante de Dios, ¿verdad? Y es como no es un temor que es que nos lleva a la desconfianza en Dios, a una tristeza mala, a una especie de así como decir, Dios no me va a ayudar. No, sí, Dios nos ayuda, toda nuestra esperanza está puesta en Dios, pero lo que sí, lo que es la condición que Dios pone, es que también nosotros hagamos algo, hagamos nuestra parte, y ahí está el problema, ahí está donde puede haber inquietud, ¿verdad? Pero nunca debe ser una inquietud escrupulosa que nos hace perder la paz, que nos hace perder la serenidad interior. No, a ese punto no debe ser el temor, ¿verdad? Entonces, cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que es capaz de hacer, entonces uno debería tener una gran confianza, ¿verdad? De parte de Dios, esa confianza, ¿verdad? Que Dios se hizo hombre y murió y dio su sangre, toda su sangre por nosotros. Entonces es muy poderoso, esa sangre es muy poderosa. Entonces hay que recurrir a ella, hay que acercarse a ella y tratar de recibirla. Entonces cada vez que recibimos un sacramento, estamos recibiendo los efectos de la sangre de Jesucristo, de su pasión, de su muerte. Cada vez que nos confesamos, cada vez que
Incluso cuando usamos cosas como el agua bendita, ¿verdad? ¿De dónde saca ese poder el agua bendita que los demonios la temen? Pues viene de la pasión de Cristo, viene de la muerte de Jesucristo, viene de la sangre de Jesucristo. Así que debemos tener fe en la obra, en la acción de Jesucristo, y esa acción pasa a través de la iglesia. Así que no somos protestantes. Los protestantes dicen que no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de los sacerdotes, no necesitamos de la confesión. O sea, cada quien por sí mismo puede ir directamente a Dios. Eso es soberbia, es presunción. Dios, ¿no? ¿Qué somos nosotros para presentarnos delante del gran rey? Necesitamos que alguien nos presente, ¿verdad? Es como un limosnero que quiere ir a ver al rey, pero pues no tiene ningún amigo o alguien que lo acerque, que lo presente al rey. Pues es muy pretencioso de su parte ir él solo y decir, quiero ver al rey. Entonces no lo va a ver, no lo van a aceptar. Pero si uno tiene un mediador, un intermediario, entonces esta persona puede presentar a este pobre, a este mendigo, lo puede presentar delante del rey. Así por eso Dios en su bondad nos dio muchos intermediarios, primero la iglesia, pero también nos dio los santos, nos dio la Virgen María y el mismo Jesucristo. En cuanto es hombre, no en cuanto es Dios, en cuanto es hombre, también es nuestro intermediario. Así que tenemos muchísimas razones de tener confianza, pero para recibir todos los beneficios de la iglesia no basta estar inscrito en el registro del bautismo, no basta. Hay que seguir las leyes, las prácticas de la iglesia, ¿verdad? Que son la asistencia a la misa, recepción de los sacramentos y de las gracias que la iglesia da, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, usamos los sacramentales como el agua bendita, una medalla bendita, o cuando decimos una oración indulgenciada, esa nos da gracias especiales para evitar las penas del purgatorio. Pero todas esas gracias que la iglesia nos da viene de Jesucristo, viene de la pasión de Jesucristo, viene de la sangre de Jesucristo. No hay que olvidarlo, pero es necesario. Y el pecado de Adán y Eva, como fue un pecado de orgullo, entonces el castigo de Dios es que tengamos que someternos a los hombres para ir a Dios. Mientras que Adán y Eva, que podían hablar directamente con Dios, por orgullo pecaron. Entonces ahora Dios nos impone ese acto de humildad, que tenemos que pasar por hombres que también son pecadores. Todos somos pecadores, también los sacerdotes, ninguno es perfecto, ¿verdad? Hay personas que nomás están viendo qué defectos tiene un sacerdote para decir, bueno, es que yo así no estoy obligado de obedecer o hacerle caso al sacerdote. Eso es un grave error. No, Jesucristo quiso que tuviéramos como intermediarios incluso a pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, si es porque tal sacerdote tiene algún defecto, puede ser que ya no voy a escucharlo, o que ya voy a pasar todo lo que me dice por una coladera. Es que tiene ese defecto, entonces cada vez que me dice algo lo voy a poner en tela de juicio. Y no es correcto. No debemos juzgar a nuestros superiores. Es pecado juzgar a nuestros superiores. Así que debemos
mientras no tengamos una razón especial, por ejemplo, hoy sabemos que pasó este Concilio Vaticano II, eso es una razón especial por la cual decimos, bueno, es que estos sacerdotes están contaminados de modernismo, entonces es una razón especial. Pero si yo no tengo una razón especial, no debo estar juzgando lo que me dice mi superior o estarlo pasando por la coladera porque decir, es que a lo mejor se equivoca. No, debemos aceptarse simple y llanamente, como un niño acepta simple y llanamente cuando su papá le dice, haz esto. Puede ser que todos se equivocan, ¿verdad? Pero el niño no se equivoca al obedecer. Pero si ya ve que ahí tiene un papá muy particular que es un ladrón, que es una persona de muy malas costumbres, pues es una razón particular. En ese caso sí puede uno tener una cierta luz roja y decir, bueno, puedo hacer esto, no puedo hacerlo, ¿verdad? Así que, pero cuando no se tiene una razón muy especial, normalmente hay que obedecer. Y hoy se ha perdido ese sentido de la obediencia, la sumisión, ¿verdad? Entonces, hay libros que han sido escritos con la aprobación de la Iglesia, y hay personas que dicen, no, esto lo tomo, esto no lo tomo, no aceptan la enseñanza de la Iglesia como es, ¿verdad? Porque ya se han vuelto demasiado críticos. Es cierto que Dios nos pide usar nuestra inteligencia, pero no volvernos así críticos al punto de que todo lo ponemos en duda y que todo lo pasamos por nuestro juicio. Es que si yo no entiendo, no lo acepto. Entonces alguien me dijo, haz esto, y si yo no entiendo por qué, pues no lo voy a hacer, porque quiero entender. Eso es soberbia, ¿verdad? Es como que un padre de familia le da una orden a su hijo y su hijo le pregunta por qué. Y si el padre le dice, no te puedo explicar o no quiero explicarte, y el hijo dice, pues no lo voy a hacer porque no sé por qué. Eso es pecado, es una desobediencia, ¿verdad? Los superiores no están siempre obligados a explicar por qué, pero la gente moderna que tiene ese espíritu democrático creen que todo debe justificarse delante de ellos, y no es verdad, no siempre. Hay casos que son normalmente excepcionales, y desgraciadamente estamos viviendo en esta época, que ya sabemos que el modernismo entró en la Iglesia y que hoy muchos sacerdotes, incluso el Papa, están contaminados de esos errores, pero es evidente. No lo podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Así que en ese caso nosotros hacemos referencia a los papas anteriores. Seguimos siendo obedientes, seguimos siendo fieles a la Iglesia, seguimos creyendo en la Iglesia, pero tenemos que hacer referencia a los papas que no eran modernistas. Entonces no se puede decir que ahora ya los fieles pueden juzgar de todo y ser independientes. No, todos somos obedientes, hasta los sacerdotes se obedecen normalmente a sus superiores, y los superiores normalmente obedecen al Papa, y el Papa obedece a Dios. Entonces todos somos obedientes. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue obediente, hasta obedeció a San José y a la Virgen María, que eran hombres, que eran solo hombres, y Él era Dios. Así que la obediencia en la Iglesia tiene una gran importancia, y hoy la gente ya se ha olvidado del valor de la obediencia, del valor de
de la expiación. Hoy todo está orientado al placer, a la diversión, a poseer bienes materiales. Esa es la riqueza del hombre moderno. Pero los bienes espirituales, los bienes morales, los bienes virtuosos, las virtudes son un tesoro, son un capital. Una persona que tiene más virtudes es como si tuviera mucho dinero en el banco, ¿verdad? En el banco del cielo. Ese es su capital, nuestras virtudes. Pero hay personas que no saben practicar las virtudes, porque sus papás lo único que les interesaba es darles de comer, darles lo material, y no les inculcaron virtudes a sus hijos. No saben cómo se practican, ¿verdad? El boleto del cielo son nuestras virtudes. Queremos ir al cielo, pues tenemos que tener virtudes, no solo una, hay que todas. Como decía Santo Tomás de Aquino, las virtudes son conexas, están unidas entre sí. Si yo peco contra la caridad, estoy pecando contra todas las virtudes. Si yo hago un pecado mortal contra la fe, yo pierdo todas las virtudes. Las virtudes están unidas, no se pueden separar. Así que hay personas que dicen mucha caridad por aquí, mucha caridad por allá, pero dicen cosas horribles contra la fe, por lo cual destruyen la caridad y todas las demás virtudes. Entonces debemos y esta sumisión a Dios por su iglesia pues es necesaria, ¿verdad? Dios nos puso intermediarios, pero esto nos facilita nuestro acceso a Dios, porque necesitamos intermediarios. Somos pecadores, somos indignos, y Dios por eso nos facilitó las cosas. Y digo, bueno, no te atreves a ir a Dios directamente, pues recurre a mi madre, a la Virgen María. O te sientes indigno, pues pasa por la iglesia, las oraciones de la iglesia. Cuando yo voy a la misa, las oraciones de la iglesia tienen mucho valor. No son las oraciones privadas. Las oraciones privadas son las que cada quien puede hacer de su propia iniciativa. Pero cuando yo voy a misa, es la iglesia, la oración oficial de la iglesia, es la iglesia que reza por mí. Y la misa, aunque no hubiera ningún fiel, sigue siendo la misa. Por ejemplo, si un sacerdote dice la misa solo, la misa tiene el mismo valor. No es porque haya 1,000 personas o 10,000 personas a una misa que hace que esa misa tenga más valor. No, la misa vale lo mismo, pero da para todos, porque la misa es el sacrificio de Jesucristo. Entonces hay gente que se deja mucho llevar por esas cuestiones de que hay mucha gente, y que cuando hay un evento, cuando hay algo así, donde va mucha gente, dicen como que ahí sí van, ¿verdad? Quieren que haya mucha gente, pero eso no cambia nada. Lo que tiene valor en sí mismo es la oración de la iglesia, y es la iglesia que nos salva. No es por ejemplo, hay personas que creen que le hacen un favor al sacerdote yendo a misa. Ciertamente nosotros nos alegramos cuando hay más gente en la misa, cuando hay más gente nos alegramos, pero el favor espiritual, ese viene de la misa, viene de Dios, viene del sacerdote. Entonces el que tiene realmente necesidad son los fieles, los que tienen necesidad de Dios, ¿verdad? Y es el sacerdote que transmite esas gracias. Entonces no es el número de personas, es la gracia que es dada y que alcanza para todos, porque como Jesucristo, su sangre tiene un valor
infinito, pues entonces una misa puede santificar a una persona, pero podía santificar a toda la humanidad o a 1000 mundos, porque la misa tiene un valor infinito, pero cada quien va, algunos van con un pequeño vasito, unos van con un balde, otros van con una tina a la misa. ¿Y quién es el que recibe más? Pues es el que lleva un recipiente más grande. Ese recipiente es nuestro corazón. Si vamos con mejores disposiciones, recibimos más, porque la misa tiene un valor infinito. Lo que falta es que nosotros nos acerquemos con fe y con amor, entonces recibimos más. Ahí está. Y yo, ¿cómo voy a la misa? ¿Cómo rezo? ¿Con qué disposiciones? Entonces no basta mi presencia física para que yo reciba todas las gracias. ¿De qué manera? ¿En qué disposiciones? ¿Con qué fe? ¿Con qué amor yo asisto a misa? Entonces ahí está el grado de gracias que yo recibo. No es que la misa no pudiera darme más, lo que pasa es que yo limito el don de Dios con mis buenas o mis malas disposiciones. Entonces hay que tener conciencia de esa fe con la que yo debo asistir a las ceremonias de la iglesia, que la iglesia, la oración oficial de la iglesia, ¿verdad? Y también cuando el sacerdote dice el oficio divino, que normalmente, bueno, antes se cantaban las vísperas en las iglesias, ¿no? Esa también es parte de la oración de la iglesia, pero la misa es lo más importante, claro está. Pero el oficio divino que dicen los sacerdotes todos los días es también la oración pública oficial de la iglesia, ¿sí? Cuando el sacerdote dice su breviario, entonces, así que la pasión de Cristo está ahí, ¿verdad? Es como pongamos que hay una montaña de oro y Dios nos dicen, pues hay una montaña de oro, vayan y tomen lo que quieran, lo que puedan, lo más que puedan. Entonces esa montaña de oro está a disposición, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a tomar más oro? Pues el que lleve una bolsa más grande, el que lleve algo con que traer ese oro. Así que esa riqueza está ahí, pero lo que limita que nosotros la recibamos son nuestras disposiciones, nuestra falta de fe, nuestra falta de generosidad, nuestra avidez por las cosas materiales, porque si yo en un recipiente le pongo otra cosa, pues entonces ya no va a haber lugar para este oro. Por ejemplo, si yo voy a buscar algo con un recipiente, pero este recipiente ya está a mitad llena, pues entonces ya no lo puedo llenar con este oro, va a ser menos. ¿Y qué es lo que ocupa nuestro corazón? Pues los afectos de las cosas terrenas. Estoy demasiado apegado a las cosas de esta vida, o incluso al pecado, a mis malas aficiones o mis malos deseos. Entonces ya no hay lugar para el oro de la gracia, ya no hay lugar. Tu corazón ya está ocupado, ya está lleno, no cabe más. Entonces hay que hacer el vacío, nuestra alma, sacar de nuestro corazón sobre todo el mal afecto a las cosas que no son bien, que no están correctas, y entonces habrá lugar para la gracia de Dios, para el amor de Dios, para los beneficios de la preciosísima sangre. Entonces eso es la verdad, pero la ceguedad humana es tal que no ve esa necesidad. Personas que dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Tú eres católico? Sí, soy católico.
¿Tú crees en el cielo? Sí, creo en el cielo. ¿Crees en el infierno? Sí, creo en el infierno. Entonces, ¿por qué vives como pagano? No es lógico. Eso es una locura. Alguien que dice algo así y hace lo contrario es como un demente. Y algo de dementes tenemos todos, porque no tenemos la fe que deberíamos tener, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos recibido. Así que hay mucho por purificar en nuestros corazones para que haya lugar a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios no se ve, no se puede tocar, pero es una realidad. Dios tampoco se ve, pero es una realidad tan real que todo lo que existe porque Dios le da la existencia. Así que lo espiritual, como nos decía Monseñor Lefebvre, nos decía esto, lo espiritual es algo más real que la materia. Y hoy la gente piensa que lo que uno puede ver y tocar es lo más real, pero no, lo más real es el Espíritu de Dios. Entonces estamos tan cegados, y eso nos viene de la herencia del pecado original, que no percibimos bien las cosas espirituales. Es un defecto que ya nacimos con eso, ya desde niños tenemos esa tendencia a considerar más las cosas sensibles, y esa ceguedad se puede curar, pero hay que hacer esfuerzos, ¿verdad? Entonces la oración, la penitencia, los actos de virtud, ¿verdad? Hoy piensa la gente que solo con el hecho de amar y de tener fe es suficiente. No, todas las virtudes son necesarias, porque cuando yo practico, no puedo tener una caridad perfecta si las virtudes cardinales no las practico bien. Por ejemplo, no puedo tener la virtud heroica si yo tengo defectos en las pequeñas virtudes. Entonces todas las virtudes están unidas, así que debemos tener esa preocupación de vivir bien nuestra vida cristiana, no unas cosas generales como la gente hoy se contenta con eso, con que yo muera confesado, así dicen. No, Dios pide más. Hay mucha gente que se ha condenado porque nada más quería salvarse y no quería ir a hacer más esfuerzos, y cuando menos se lo esperaban, ya habían hecho un pecado mortal de negligencia, y eso fue suficiente, y pensaban que la negligencia no puede ser pecado mortal. Sí, la negligencia puede ser pecado mortal en ciertas circunstancias, no siempre, pero sí muchas veces. Pero el que vive siempre en la apatía espiritual, llega un momento en que ve los pecados mortales como pecados veniales, y ya no percibe la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial. Los pecados mortales le parecen pecados veniales, y para que vean un pecado mortal tiene que ser algo gravísimo, y entonces sí dicen, sí es pecado mortal. Pero y están cegados, pero de todos modos, si tienen el pecado mortal, pues pueden condenarse. Así que hay personas que a veces hacen cosas que según ellos no son graves, ¿verdad? Que se han acostumbrado a las pequeñas faltas de caridad, y que a veces hacen una falta de caridad que para ellos no es grave, pero para Dios sí es grave, y creen que ellos viven en gracia de Dios, pero están engañados, ¿verdad? Hay pequeñas faltas de caridad que pueden ser graves. Hay a veces pequeños comentarios que hacemos de nuestro prójimo que parecen una broma, pero que ponen en tela de juicio toda su persona, y pueden ser pecados mortales.
un pequeño chiste a veces puede ser un pecado mortal. Hay que tener mucho cuidado cuando la reputación del prójimo está en juego. Puede ser, no siempre, pero pudiera ser que sí. Habría que ver en qué circunstancias y qué se dice. Pero si ya nuestra conciencia se ha vuelto laxa, una conciencia laxa es una persona que no ve la gravedad de las cosas, que todo le parece que no es grave. Hay personas que se confiesan y no tienen pecados según ellos. Entonces el sacerdote les dice qué pecados, y hace cuánto que no te confiesas, hace muchos años que no me confieso, pero no tengo pecados porque no he hecho mal a nadie. Es una ilusión, porque hay muchas razones. En tanto tiempo, de por sí, la iglesia nos obliga a confesarnos una vez al año, y si no se confiesa uno una vez al año, pues hace un pecado mortal. De por sí ya es un pecado mortal, de no haberse confesado 10 años, pongamos. Así hay gente que vive en la ilusión, que se han hecho su propia idea de lo que es la religión, y es lo que ellos siguen. Se han hecho una religión a su medida, a su juicio, según lo que ellos entienden, y hay muchas cosas que no entendemos de nuestra religión, pero hay que aceptarlas sencillamente y llanamente, porque Dios nos lo enseñó, porque la iglesia nos lo propone, y hay que aceptarlo simple y llanamente. Y hay gente que cuando no entiende, no lo toma en cuenta, nada más lo que entienden lo practican. Pues no, hay cosas que debemos hacer aunque no las entendamos, y si la iglesia nos dice esto, si no lo haces es pecado, si no haces tu confesión pascual es pecado mortal, y hay pecados graves, entonces hay que someterse, y esa sumisión es nuestra salvación, ¿verdad? Entonces cuando un padre le dice a su hijo no toques ahí porque hay electricidad, y el niño no sabe qué es eso, pero dice bueno, no lo voy a hacer. Pero si dice no, ¿qué es eso? A ver, quiero saber, quiero tocar, quiero ver, y cuando no está su papá va a tocar ahí y se puede electrocutar. Bueno, era mejor obedecer sin entender, sin saber, era mejor obedecer. Así nosotros también en este siglo la gente es muy crítica, pero hay que saber ser críticos sin afectar nuestra fe. Entonces no siempre podemos entender todo, y no siempre el padre que me da un consejo en confesión, o que no siempre tiene el tiempo de explicarme bien exactamente todo. Entonces a veces sería bueno, pero a veces no se puede. Entonces hay que saber aceptar, y es benéfico, puede ser la salvación de un alma. Entonces la gran preocupación que debemos tener es que se apliquen los méritos de Jesucristo de la preciosísima sangre, se apliquen en las almas. Hay que pedir eso mucho. El precio ya está pagado, lo que ahorita falta es la aplicación de esos méritos, de esas gracias, que se apliquen a las almas. Entonces hay que rezar mucho, con mucha fe, con mucho amor, para que Dios dé esas almas, esas gracias a las almas cegadas por mil razones, para que Dios les haga despertar de esa ceguedad que todos tenemos en cierta medida, y Dios puede dar gracias extraordinarias, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Entonces hoy una condición que Dios ha puesto para dar muchas gracias a la humanidad es la devoción al corazón inmaculado de María. Alguno dirá, ¿por qué? Bueno, Dios puso esa condición, hay una razón, pero lo entienda yo o no, Dios en Fátima se nos dijo eso. Entonces hay que tener esa devoción.
al punto que Dios dijo, si el Papa junto con todos los obispos hace la consagración al corazón inmaculado de María de Rusia, Rusia se convertirá. Es así de sencillo. ¿Pero por qué? Pues no importa, hay que hacerlo. Y a veces Dios pone condiciones tan sencillas de las cuales depende un bien inmenso, porque para que se apliquen los méritos de la pasión de Cristo, Dios es libre de poner sus condiciones. Él es dueño de sus bienes, Él puede poner condiciones que quiera. Había en París, poco después de la Revolución Francesa, una parroquia, porque cuando hubo la Revolución Francesa, muchísima gente se alejó de Dios, la gente se volvió pagana, y entonces había una iglesia, donde había un sacerdote, y esa iglesia nada más le venían a la misa los domingos como pongamos 5 personas, 10 personas, muy pocas personas venían a su misa. Y él pues ya estaba muy desanimado, y entonces dijo, bueno, vamos. Estaba una vez desanimado y oyó una voz que le dijo, consagra tu parroquia al corazón inmaculado de María. Y dijo, y se quedó perplejo, y ya después otra vez volvió a oír esa voz en otro momento, y dijo, bueno, pues no tiene nada de malo esta devoción, voy a consagrar la parroquia al corazón inmaculado de María. Y el domingo anunció a los fieles, dijo, el próximo domingo vamos a hacer la consagración de nuestra parroquia al corazón inmaculado de María. Y ya, muy bien, no se sabe cómo la gente se enteró, pero el domingo próximo la iglesia estaba llena a reventar, hasta el punto que el sacerdote no podía pasar para ir al altar a decir la misa de tanta gente que había. Y desde ese día esa parroquia se llenó de gente, porque hicieron la consagración al corazón inmaculado de María. Entonces, cuando la gracia de Dios se aplica a las almas, a veces Dios pone condiciones, ¿verdad? Una de esas condiciones, someternos a la iglesia de Cristo, a la iglesia tradicional, no a la iglesia del Concilio Vaticano II. Esa es una nueva iglesia que han inventado, que antes no existía, y el que hoy dicen la iglesia conciliar, no, pero la iglesia conciliar nunca existió, es una invención, es algo nuevo. Nunca se habló de la iglesia conciliar, y la iglesia católica sí. Entonces es una nueva iglesia. Entonces esa condición que Dios nos pone para salvarnos es someternos a la iglesia, ser miembros y recibir las gracias que Dios nos quiere dar por la iglesia, los sacramentos, todo. Pero también la condición es la mediación de la Virgen María de todas las gracias. La Virgen María, mediadora de todas las gracias. Por eso, ¿por qué Dios la ha exaltado tanto a la Santísima Virgen? Porque su corazón fue fiel desde la concepción. Ya la Virgen, antes de nacer, cuando todavía apenas había sido concebida, los santos dicen que ya tenía uso de razón en su concepción hasta toda su vida. Ese corazón fiel, Dios lo ama tanto que lo ha puesto como condición para la salvación de toda la humanidad. Por eso es importante la devoción al corazón inmaculado de María. Y cuando decimos nuestro rosario hay que invocarlo. Yo a cada decena siempre añado la jaculatoria: Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa jaculatoria la decían los niños de Fátima. Entonces yo añado eso al final de cada misterio, porque es muy importante recordar eso.
y que todos estemos consagrados al corazón inmaculado de María, que todos estemos en nuestra casa, esté presente alguna imagen del corazón inmaculado de María, y pidamos por la conversión de todos esos países que están lejanos de Dios. Un día vendrá esa conversión porque la Virgen lo prometió, pero no se hizo más pronto porque los papas conciliares no quisieron hacer la consagración de Rusia. Y la consagración que hizo el Papa Francisco últimamente no cumplía con todas las condiciones que la Virgen dio a Lucía de Fátima, no cumplía con las condiciones para hacer esa consagración, así que delante de Dios esa consagración no va a obtener las gracias que Dios prometió, ¿verdad? Entonces debemos someternos a la mediación que Dios nos propone, ¿verdad? A veces hay personas que se salvan porque un amigo o una amiga le recordó su fe, algún buen consejo, algún buen ejemplo. Hay personas que se salvan por la mediación de un buen cristiano, pero hay una escala de mediación. Arriba de un buen cristiano puede estar un sacerdote, pueden estar los santos, pueden estar un alma buena que reza por nosotros. No sabemos muchas cosas, hay cosas que Dios nos ha dado a veces que no sabemos por qué. A ver, ¿por qué yo entiendo el problema de la tradición y otras personas no lo entienden? Y hay personas que tal vez serían más dignas que yo de haber recibido esta gracia, pero es así. Entonces debemos humillarnos y decir, bueno, Dios mío, te pido por todos aquellos que de alguna manera me han hecho bien y que yo no me di cuenta. Hay que pedir, hay que ser agradecidos. Y cuando uno es agradecido, Dios da más. Es bueno ser agradecido porque Dios da más. Hay una santa que se santificó dando gracias de todo, de las penas, de las contradicciones, de los sufrimientos y también de las cosas buenas, pero él se santificó dando gracias, todo el tiempo dando gracias. Así que sepamos dar gracias a Dios para que Dios nos dé más, y que nuestro corazón esté dispuesto, porque una persona que da gracias es porque reconoce su indigencia y reconoce la generosidad de Dios. Es una buena disposición que abre más nuestro corazón y que cabe más, hay más espacio para las gracias de Dios. Así que las disposiciones de nuestra alma son muy importantes. Porque hay personas que nunca se mejoran y que van a misa toda su vida, que comulgan todos los días y que siempre han sido iguales, porque siempre han tenido las mismas disposiciones, no las mejoran, no evolucionan en el sentido cristiano. Es decir, una persona que adquiere virtudes y que las mejora todos los días y que trata de ser mejor y vivir mejor su fe, es lo que Dios espera de nosotros. Por eso nos dio tiempo. En esta vida Dios nos dio tiempo, es para utilizarlo en mejorar nuestras disposiciones, nuestras virtudes, que crezcan, que no sean siempre unas plantitas, que lleguen a ser árboles. Esas virtudes que Dios plantó en nuestro corazón y que debemos hacerlas crecer. Así que hay personas que son siempre igual de impacientes, son siempre igual de susceptibles, son siempre igual de perezosas, son siempre igual de comida, les encanta el comer, etc. Siempre iguales toda la vida. No mejoran sus virtudes, no se ve un cambio, no se ve una mejoría. Entonces pidamos de la Santísima Virgen en este mes de la Preciosísima Sangre de valorar el valor infinito de la pasión de Cristo, de la sangre de Cristo, y de ponernos en esa humildad que nos permite acceder a más gracias. Y pidamos por la conversión de los pobres pecadores, ofrezcamos la preciosísima sangre que es consagrada aquí en el altar, ofrezcámosla por toda la humanidad, no seamos egoístas y pidamos solo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros queridos,
No, seamos corazón abierto, pidamos por toda la humanidad, por los hombres que nos han precedido, por las almas del purgatorio y por los hombres que vivirán en este mundo hasta el fin del mundo. Pidamos por ellos también. Alcanza para todos, porque la sangre de Cristo tiene un valor infinito. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.